Hola, yo soy Johnny. Este video probablemente no te va a gustar y hoy vamos a hablar de uno de los libros más importantes en filosofía del siglo XX, que es nada más y nada menos que Eichmann en Jerusalén, de la filósofa alemana Hannah Arendt. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, por muchas razones. Al final de esto vamos a aprender por qué la filósofa, la pensadora, consideraba que el mal de los que hacemos los seres humanos, es en esencia banal, es decir, superficial, motivado por motivos realmente simples, sencillos, banales, vanidosos. Como el mal del mundo no está originado precisamente en ese super monstruo que a veces tenemos en la cabeza, sino que está formado por personas burocráticas, anodinas, sencillas y simples en términos generales. Entonces vamos a aprender de eso. Yo tengo una visión particular respecto a lo que podríamos plantear como a la figura del monstruo. Yo quiero reivindicar la figura del monstruo y por otra parte considerar también el colaboracionismo como parte fundamental de la concepción de la maldad. Entonces, este video tiene como dos partes. La primera tiene que ver con el chisme histórico, la segunda tiene que ver con el desarrollo filosófico del libro, que a mi parecer es como un error. Este libro es como un error filosófico, pero ya me voy a explicar por qué. Y listo. Y la última parte, que es mi epílogo personal sobre el tema en cuestión. Ahora, el chisme histórico. ¿Quién es Eichmann? Eichmann. ¿Quién es Eichmann? Pues ve, este señor resulta que era un teniente coronel de las SS en el contexto de la Alemania del Tercer Reich. Entonces, este señor fue ampliamente conocido por ser un burócrata, una persona común y corriente que tenía a su cargo, digámoslo así, la logística de todos los campos de exterminio y de concentración de la Alemania de la época. Y además pues de diversas funciones del servicio secreto. En ese entonces se planteó la conferencia de Wannsee en 1942 y en la conferencia de Wannsee se reunieron los altos cargos alemanes para establecer cuál iba a ser la forma en la que iban a resolver todo el problema, comillas, judío que tenían toda la gente que estaban apresando y todas las cosas pues perversas que finalmente hicieron en los campos, que primero fueron de concentración y después se convirtieron en campos de exterminio. En ese sentido, en la conferencia de Wannsee se establecieron varias posibles soluciones, como deportar a todo el mundo al este, llevarlos a un estado de hechizo y demás, pero la solución pues ganadora fue el gaseamiento que todos conocemos en los famosos campos de exterminio, la construcción de Auschwitz y demás. Entonces este mantuvo una participación fundamental en el desarrollo de esa solución junto con pues bueno, la mayor parte, pues como todos los otros cargos alemanes. Sin embargo, este señor, al momento de Alemania perder la guerra, logró irse de Alemania, logró escapar por la famosa ruta de las ratas, que era como una especie de triangulación que se hacía a través de Italia, en algunos casos incluso con ayuda del Vaticano, y la apertura a este tipo de personajes, de criminales de guerra, por parte del gobierno argentino. Este señor termina en la Argentina en un lugar más bien anodino, extraño, pues una casa súper humilde, tiene su familia, y después de esto y después de conformado el Estado de Israel en 1948, los judíos en este estado crean un sistema de inteligencia que se llama el Mossad. Y el Mossad tiene como función principal en esta instancia, además de convertirse en el agente de inteligencia del Estado, en capturar con vida y enjuiciar a todas las personas y todos los responsables del Holocausto que hubieran estado pues fugados, que estuvieran escondidos en diferentes partes del mundo. Entonces el Mossad se dio cuenta por un chivatazo que les dio un amigo de la hija de Eichmann,
Y bueno, estaban hablando más o menos y pues resulta que él da con la coincidencia de que este amigo es judío y resulta que la chica pues le cuenta que había normal, de que su papá había participado en la Segunda Guerra Mundial, que no sé qué, que no sé qué, que había sido una persona importante y este personaje fue invitado a la casa de Eichmann y se dio cuenta que estaba ante un pez gordo de la Segunda Guerra Mundial. Este man le sapea a agentes a la comunidad judía, eso llega finalmente al Mossad y el Mossad se hace una operación de inteligencia para extraer a Eichmann de Argentina. Resulta que este progreso podría haberse formado eventualmente en un problema diplomático bastante complicado y lo que hacen al final es capturarlo y secuestrarlo. Lo secuestran, se lo montan a un avión, estaban ahí durante un tiempo entre que hacían o no hacían acuerdos con el gobierno argentino. El caso es que se vuelan y secuestran a Eichmann de Argentina, se lo llevan. Con tu permiso, que esta historia es muy interesante y se me deca la garganta. ¿Y cómo les parece que el man llega a Jerusalén? O sea, hágame el favor, lo icónico de esta imagen, uno de los principales diseñadores y ejecutores de la solución final, cuyo objetivo era borrar al pueblo judío de la tierra, se monta en un tribunal en Jerusalén a ser enjuiciado por los crímenes cometidos. Esa imagen de Eichmann en Jerusalén resume gran parte del siglo XX. Por ende es un hito muy importante. El caso, y es que aquí ya entra nuestra maravillosa Hannah Arendt, esta señora amante de el Aristóteles del siglo XX, que fue Heidegger, judía ella, estaba en Nueva York y en tanto que judía y de origen alemán y demás, era como la persona idónea para mandarla como encargada de narrar lo que estaba pasando con este juicio. El The New Yorker le encarga la misión de vaya usted y nos hace un reportaje de lo que pasó allá, y ese es Eichmann en Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo que este libro es como un error filosófico? Porque no es un libro de filosofía, pero tuvo un impacto filosófico tremendo. Realmente, si tú te pones a mirar todo el libro, habla de la primera solución final, la expulsión, que era lo que les hablaba ahorita, de poner a toda esta gente, de mandarla para Siberia y cosas así. La solución, matar, no sé qué. Entonces acá nos empieza a narrar realmente cómo fue parte de los testimonios de las personas que vivieron estas cosas, estas atrocidades y que sobrevivieron, pero también nos cuenta los detalles de las operaciones de la solución final, perdón, de cómo se expulsaron a los judíos de todos los países en los que estuvo pues el Tercer Reich, en fin, todas esas cuestiones de logísticas. Entonces es muy aburrido, realmente se vuelve, a ver, es interesante para las personas que nos gusta como los temas históricos, pero quiero encontrar acá específicamente la tabla de contenido. Y entonces empieza en la página 13 con la audiencia pública y se va. Los capítulos son el acusado, el especialista en asuntos judíos, la primera solución, la segunda solución, la final, la conferencia de Wannsee, los deberes de un ciudadano, las deportaciones. Esta parte es la menos interesante, las deportaciones de Bélgica, de Holanda, de Dinamarca, de Italia, las deportaciones en los Balcanes. Entonces se vuelve como una especie, sí, de documento muy fiel de los diferentes asuntos logísticos en los que intervino este señor, y cómo pues está este asunto como internacional, esta fábrica de muerte de carácter internacional se hizo, funcionó para los fines del Tercer Reich, y pues bueno, cómo pues finalmente se demuestra que es culpable.
Realmente la parte filosófica es el epílogo y el postscriptum, que son páginas que inician en la número 369. Es como extraño, porque no es un tratado filosófico, es una narración. Entonces yo no sé, este libro creo que se vende muy mal como con la etiqueta de ser filosófico cuando realmente no lo es. Pero las implicaciones que tuvo una pequeña observación de este gran reportaje es lo que nos trae a esta ocasión, a esta cuestión. Resulta que en el epílogo ella está hablando de las observaciones, hacen algunos comentarios muy breves en términos filosóficos, de su tradición filosófica, y nos llama la atención sobre el carácter de funcionario público frío, poco interesante, que solamente cumplía órdenes y que no obstante llevó a 6 millones de almas a los campos y los terminó. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque el man estaba, uno, dice cumpliendo órdenes, y dos, realmente quería ascender dentro de el organigrama de la estructura política del Tercer Reich. O sea, para tú lograr un ascenso, te haces tan eficiente en el cumplimiento de las políticas que llevas a 6 millones de almas a finalizar su existencia en la Tierra. Entonces ella nos dice con horror, el mal es banal. Y bueno, todos quedamos locos, porque claro, es como que, venga, espérate, ¿cómo así? Entonces no existen los monstruos, no existen el gran relato de el ser humano que no es como nosotros y es capaz de hacer monstruosidades, no es un monstruo, sino que es un ser cualquiera. Eso fue alarmante, porque para nosotros, por ejemplo, en Colombia, de donde yo soy, existe uno de los fenómenos políticos y de guerra más complicados, que son los llamados falsos positivos. Los falsos positivos resultó que fueron producto de una política de seguridad nacional que se estableció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que más o menos consistía en dar una serie de recompensas a los cuerpos militares, recompensas tipo días de vacaciones, dinero, ascensos y demás, por los cuerpos de los guerrilleros que se dieran de baja. Perfecto. Ahora, eso en un contexto bélico. La cosa se tornó especialmente escabrosa cuando empezaron a tomar y a extraer a campesinos inocentes del conflicto, disfrazarlos de guerrilleros, darlos de baja y presentarlos y reclamar beneficios por este personaje que fue un falso positivo. O sea, sí fue una baja, positivo, o sea, bien, pero la baja era falsa, porque no era un guerrillero, era un campesino. ¿Por qué? Por 2 días más de vacaciones. ¿Es o no es banal el mal? Entonces, el daño que hacen los niños, por ejemplo, con el bullying, haciendo bullying y con determinadas cosas, que es aterradoramente miedoso. Ese mal es producto de ¿qué? De niñerías, es banal. Y así, en términos generales, podemos hablar también, no sé, de la maldad del señor de bigotes del Tercer Reich. Él realmente era como vanidoso y quería montarse una utopía blanca y rubia, y con eso acabó el planeta de su época, acabó el mundo de su época. Ahora, miremos cómo pasan varias cosas con este libro que les estoy contando. La primera es cómo, a través de un reportaje y una
pequeña observación puede crearse un mito filosófico de tal magnitud que se vuelva mundial. Y todo el mundo, cuando va a hablar de la maldad en el ser humano, llega a Hannah Arendt por la banalidad del mal. Por ese pequeño epílogo de pocas páginas, producto que fue una pequeña observación muy quirúrgica respecto de un fenómeno completo que ella narró y conoció, lo que nos hace lo que es, bueno, impresionantemente brillante. Parece también como producto de un error, como si ella ni siquiera lo hubiera querido, pues como que si no hubiera querido que tuviese tanto impacto, como que si no lo estuviera buscando, como si no fuera pretenciosa. Lo otro tiene que ver con, obviamente, la banalidad del mal, pero yo quiero cerrar el video con una reflexión, y es que yo creo que la monstruosidad hay que recuperarla. Es decir, efectivamente, lo monstruoso sí se crea dentro de las banalidades, dentro de lo insustancial, dentro de lo superficial de los deseos de los seres humanos, como es el deseo de dominar al otro, de someterlo vía sexual, de explotarlo laboralmente, como de, no sé, en el caso del gobierno actual de los Estados Unidos, a limpiar su sociedad, entre comillas, de factores desestabilizadores y demás. Pero creo que sí tenemos que recuperar la figura del monstruo en tanto monstruo que no es como yo, sino que es otra cosa. Porque tiene la capacidad de la destrucción adentro, estando adentro, y no tiene culpa. Y en tanto no tiene culpa, en tanto no tiene remordimientos, porque Eichmann nunca mostró un solo remordimiento, es capaz de hacer monstruosidades. El monstruo hace monstruosidades. Sí, es parecido a nosotros, sí, salió de nosotros, muy probablemente fue producto de un contexto histórico y cultural, pero hubo un proceso mediante el cual se monstrificó el monstruo. Ese proceso, ¿en qué consiste y qué características lo permiten? Eso es lo que yo me he venido reflexionando últimamente. No hay que traer otra vez lo monstruoso, pensarlo acá y catalogarlo como tal, que no somos tú, no somos Eichmann, y como sociedades no podemos permitir que nos digan que Eichmann es uno de nosotros, nunca lo va a hacer. Volvamos a traer la figura de lo monstruoso, volvamos a abrir debates en torno de lo monstruoso, y eso era lo que quería exponerles. Muchas gracias, chao.